Vamos a resolver ahora este problema que dice: un avión desciende con velocidad constante de 100 kilómetros por hora bajo un ángulo de 16 grados con el horizonte. ¿Qué tiempo tardará su sombra en llegar a tocar un objeto que se encuentra a 4 kilómetros? Y nos dan un dato ahí y nos dicen que el coseno de 16 grados equivale a 24 sobre 25. Bueno, este problema va a involucrar un poquito de trigonometría, entonces para poder entenderlo tendríamos que repasar un poquito nuestra matemática básica, el tema de trigonometría. Sin embargo, lo vamos a explicar también en este problema. La idea entonces de nuestro problemita es que tenemos este escenario más o menos. Tenemos un avión que está descendiendo de esa manera, pero que no va a llegar a tocar el suelo. Simple y sencillamente se sabe de que su sombra estaría acá. Vamos a poner algo oscuro acá. Su sombra estaría en esta posición. Y conforme va descendiendo, su sombra también se va a ir trasladando de manera horizontal hasta el punto de que la sombra va a tocar un objeto que está en el suelo, que en este caso es esa torre que tenemos ahí. Entonces, este es el panorama que tenemos. Además, sabemos también que dice que el avión está descendiendo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es decir, aquí tenemos una velocidad inclinada que equivale a 100 kilómetros por hora. Muy bien. Además nos dicen que el objeto se encuentra a una distancia de 4 kilómetros. Vamos a suponer y vamos a entender este dato de la siguiente manera. Vamos a entender que esa distancia es esta que tenemos acá, ¿vean? Esta distancia es de 4 kilómetros. Que eventualmente nosotros sabemos que si hacemos la conversión, esto se transforma en 4000 metros. O bueno, lo podemos dejar como, si lo vamos a trabajar como metros, porque la respuesta aquí nos las dejan en segundos, entonces nos conviene trabajarlo en metros. Y entonces serían 4000 metros. Muy bien, ahí estamos con ese dato. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a hacer la interpretación de este problemita? Nosotros sabemos que el avión viene en esta dirección, que se mueve en esta dirección. Y aparte nos dicen también de que el ángulo de inclinación respecto a la línea horizonte, es decir, este ángulo es de 16 grados. Ahora, si nosotros nos fijamos, aquí vamos a tener una geometría equivalente a la figura de un triángulo rectángulo. Esa va a ser la figura que se va a formar en este movimiento, un triángulo rectángulo, donde eventualmente nosotros sabemos de que esto se convierte en 90 grados, esto sería 90 grados, de que por relación de ángulos, si en esta parte debajo de la horizontal hacia la línea inclinada tengo un ángulo de 16 grados, por correspondencia de ángulos, entonces también este ángulo de acá sería 16 grados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una percepción espacial bastante clara sobre cómo se comportan los ángulos en este fenómeno. Vamos a ampliarlo un poquito más para poder verlo un poco mejor. Bueno, entonces esto es lo que está sucediendo en nuestro problema. Ahora bien, la idea del problema es calcular el tiempo que tarda en que la sombra que está en este punto se traslade hacia este punto. Esa es la pregunta que nos están planteando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Vamos a cambiar un poquito esto, lo vamos a colocar acá para poder tenerlo un poquito más claro. Ahí estamos. Entonces vamos a colocar nuestra sombra aquí y nuestro avión lo vamos a avanzar un poquito más. Ahí estamos. Bueno, para que la figura sea un poquito más clara. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Yo necesito saber cuánto tiempo tarda el objeto en pasar desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto tiempo tarda la sombra en pasar desde este punto hasta este punto? Bueno, entonces la única manera que nosotros tenemos para poder saber eso es el tiempo que tarda nuestro avión en recorrer este punto hacia este punto. Porque automáticamente también sería el mismo tiempo que tardaría su sombra en hacer el desplazamiento horizontal. Entonces, la estrategia es calcular el tiempo que tarda el avión en pasar de este primer punto que le vamos a llamar punto A
a este segundo punto que le vamos a llamar punto B. Yo necesito conocer cuánto tiempo tarda el avión en hacer este trayecto, porque es el mismo tiempo que tardaría también su sombra. Bueno, entonces, como lo que quiero calcular yo es tiempo, la fórmula que vamos a utilizar, recordemos que para el tiempo en MRU equivale a distancia partido velocidad. Eso es. Pero la velocidad la conocemos, que es 100 kilómetros por hora, pero la distancia no la conocemos. Ahora, ¿de qué distancia o a qué distancia nos estamos refiriendo? La distancia que recorre nuestro avión es la distancia de color verde. Lo vamos a dejar marcado con color verde para poder tomarlo en cuenta. A esta distancia le vamos a llamar distancia X. Esta es la distancia X. Bueno, pero no la tenemos. Sí tenemos la velocidad, pero no tenemos la distancia X. Entonces ahí es donde entra nuestros conocimientos de trigonometría. Entonces vamos a armar un triángulo rectángulo acá para poder tener la idea de cómo calcular esa distancia X. Recordemos, esta es la distancia X que yo quiero calcular. No la conozco, no sé cuánto vale. Lo único que sé es de que aquí hay 16 grados y de que aquí hay 90 grados y de que esta distancia, ojo, que esta distancia de acá sí es conocida. Esa distancia que está en ese punto de abajo en la parte horizontal equivale a 4000 metros. Bueno, entonces, si yo tengo un cateto y tengo un ángulo y quiero hallar un lado de mi triángulo rectángulo, puedo utilizar la trigonometría del triángulo rectángulo. En este caso, debido a que yo tengo un ángulo y el cateto conocido es adyacente al ángulo, entonces eso nos va a recordar nuestra fórmula del coseno. El coseno de un ángulo equivale al lado o al cateto opuesto, perdón, era el cateto adyacente, ya los estoy equivocando, es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Esta sería la fórmula a utilizar. Bueno, en este caso sería coseno de 16 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso vale 4000, porque 4000 está adyacente al ángulo, dividido la hipotenusa, que en este caso es nuestra distancia X. Hacemos nuestro despeje, esta X que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y el coseno de 16 pasa al otro lado a dividir. Muy bien. Entonces quedaría 4000 dividido coseno de 16 grados. Pero en nuestro problemita nos dicen a cuánto equivale el coseno de 16 grados. El coseno de 16 grados equivale a, según el problema, 24 sobre 25. 24 sobre 25. Bueno, y vamos a hacer esta operación y quedaría, X sería 12.500, eso lo podemos hacer en nuestra calculadora, 12.500 sobre 3. Esa es la distancia X, 12.500 sobre 3 metros. Muy bien. Anotemos este dato, no lo olvidemos porque nos va a servir. Entonces, ¿para qué nos va a servir este dato? Porque recordemos que lo que queremos calcular es el tiempo. El tiempo es igual a distancia partido velocidad. La distancia que recorrió nuestro avión ya sabemos que es 12.500 sobre 3 metros. Bueno, pero ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Pues ya tenemos la distancia que es la X y ya tenemos la velocidad que es 100 kilómetros por hora, pero tenemos un problema de que esa velocidad está expresada en kilómetros por hora y yo estoy trabajando metros y la respuesta es en segundos. Entonces vamos a transformar nuestros 100 kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a recordar un poquito sobre nuestro tema de conversiones de unidades y vamos a tomar los 100 kilómetros, lo vamos a hacer en este espacio que tenemos acá abajo, 100 kilómetros por hora multiplicado por, recordemos los valores que utilizamos para hacer nuestras conversiones. Sabemos de que un kilómetro equivale a 1000 metros y también sabemos de que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces transformamos esto, kilómetro arriba, kilómetro abajo se cancela, hora abajo y hora arriba se cancela y nos quedarían metros por segundo. Al hacer el cálculo nos daría
250 novenos. Vamos a trabajar fracciones para no tener tantos problemas con los decimales. 250 novenos o 27.77 metros por segundo. Pero lo vamos a llevar como fracciones para no tener tantas complicaciones con los decimales. Bueno, ahí estamos trabajando valores exactos. Listo, ya tenemos entonces nuestra distancia en metros y ya tenemos también nuestra velocidad en metros por segundo. Entonces regresamos a nuestra fórmula de tiempo. El tiempo entonces es igual a la distancia, que ya sabíamos que era 12.500 tercios. Ya sabemos que es metros, entonces no hay problema. 12.500, aquí era 3, 12.500 tercios, dividido 250 novenos. 250 novenos. Y entonces tenemos que hacer esta operación en nuestra calculadora y nos quedaría 150. En este caso, como es tiempo lo que estamos calculando, entonces serían 150 segundos. Bueno, y coincide con la respuesta que nos marcaba el problemita. Entonces, el tiempo que tardaría la sombra en hacer este trayecto serían 150 segundos, que sería el mismo tiempo también que nuestro avión recorrería esta distancia, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se resuelve este problemita.